primer encuentro o también ese desencuentro, porque una cosa lleva a la otra, y aquí vemos inicios de relaciones y finales de relaciones también. Y para mí fue un lindo encuentro este libro y un lindo compañero también de viaje, no solamente de un viaje de kilómetros de distancia, sino un viaje que vas haciendo con las historias a nivel tuyo, ¿no? Cuando te encuentras con un libro, es como que el libro te trae asuntos y hay otros asuntos que llegan de vos hacia el libro, y hay un encuentro también. Y eso sucede con las historias, imagino por la manera de estar escritas, la manera en que vas presentándonos los personajes, que eso también es algo muy tuyo, que tienes una manera de hacerlo sutil, delicada y abrupta a la vez. Es como encontrar un juego, un equilibrio muy curioso. Y bueno, tiene la psicología de teatro, de guión, y hay relatos muy cinematográficos, Sí, claro. muy cinematográficos, que te van trayendo imágenes y te vas encontrando con ellos. Para vos, ¿qué significa no necesitamos los subtítulos en tu recorrido como escritor, que es tu segundo libro publicado? Bueno, yo creo que de hecho el título de No necesitamos subtítulos sí es muy cinematográfico, ¿verdad? Y eso es un poco a propósito también por la forma en la que está estructurada la narrativa. Estaba buscando como esos elementos que son mucho de guión cinematográfico, ¿verdad? Como la forma de construir la emoción de los personajes y la historia. Y creo que ese fue justamente, es el título de uno de los cuentos del libro, que tiene que ver mucho con dos personajes que se encuentran por X o Y razones, y que, bueno, en un momento uno de ellos dice, no necesitamos los subtítulos para comunicarnos. Y entonces creo que por ahí iba como la idea general del libro, tiene que ver con eso, de cómo a veces la gente hace esas conexiones, a veces sin darse cuenta. Siempre digo a la gente que tiene mucho que ver también como a veces uno se traiciona sus propios principios sin quererlo, ¿verdad? Porque la malacrianza sensorial, le llamo yo, es tener que ver mucho con la psicología, de cómo a veces conectamos sin saberlo, y pues por ahí va. Entonces el título es a propósito, es como del espíritu del libro es. Entonces, ¿qué significa? Bueno, el libro, para contestar tu pregunta, significa eso de que esa construcción que yo busqué, porque la busqué para este libro específico, a diferencia de mi primer libro, quizás este ya tiene como una construcción más específica alrededor de la temática, más una construcción de la narrativa más pensada, más coherente. El otro era más como un rejunte de historias, pero este sí hay como esos temas que están por ahí. Este libro fue pensado queriendo atravesar esto, cuestión de encuentros, también que hay mucha diversidad en los personajes, culturalmente, espacialmente, son personajes de aquí y de allá. Entonces está Costa Rica muy presente, pero también otras culturas, otros idiomas están muy presentes en todo el libro. Sí, porque tiene mucho que ver, bueno, obviamente con experiencias personales. Por ejemplo, el primero, que está basado en Montreal, entonces ese cuento es como una carta de amor a Montreal, que es una ciudad increíble, pero también pues tuvo que ver con un proceso personal, emocional, que también de ahí salió. Pero a mí me parecía muy interesante también que se pudiera construir eso, porque muchas de esas cosas nos definen a nosotros, aunque no sepamos la parte geográfica, lo económico, lo social. Y eso yo creo que es algo que me quedó mucho de cuando estudié psicología, es que la gente no es como es porque le da la gana, sino que, ¿verdad?, hay una construcción detrás de todo eso. Siempre digo así, pero eso me gusta construirlo desde ahí, desde cada personaje y esa verdad psicológica, y entonces por eso actúan como actúan de cierta forma. Y la parte biográfica es el último cuento, de hecho es una historia de un triángulo amoroso, pero también hay un triángulo de ciudades que tiene mucho que ver, bienvenida, tiene mucho que ver con esa parte emocional de cómo los tres personajes interactúan y se enredan entre sí, y
pues también su idiosincrasia, su propia idiosincrasia, cómo afecta el devenir de la historia. Ese tipo de cosas sí me gustaba mucho explorar, no sé, como ahora que mencionaste la parte geográfica, definitivamente tiene mucho que ver también. Y bueno, desde donde viniste la psicología también, la construcción de personajes. Voy a como leer pequeños extractos para conocer también. Me parece que lo rico de las presentaciones de los libros, más allá de conocer el libro en sí, que aquí vamos a ver más o menos su forma de escribir, también es la cabeza y el corazón del autor, ¿verdad? Sucede que a uno la desventura se le atraviesa, se le atoran las articulaciones, se adueña del torrente sanguíneo. Es una cosa silenciosa, imperceptible, pegajosa, como una goma de mascar que ha pasado muchas horas al sol, en la calle. Termina estando en todas partes. Es constante, asfixiante y molesta, como la humedad en los puertos. Y claro, sale siempre. A veces en dosis insignificantes, a veces a borbotones ruidosos. Siempre me pregunto en qué momento dejaré yo de percibirlo y pasaré a ser, como la tía, un frágil animalillo lleno de inseguridades. Qué bonito que escribes. ¿Te suena? Tu manera de construir los personajes también, o de dónde cazás estos personajes, de dónde son historias muy cercanas, pero cada autor también tiene su manera, ¿no? Hay gente que necesita como ficcionar todo y alejarse de su vida porque no quiere tocarla, y hay otros que hacen todo lo contrario y más bien les gusta escarbar un poco en la herida y sacar de ahí. ¿Cómo es tu construcción de personajes? Bueno, fíjate que es interesante porque en ese fragmento que leíste de un cuento, que la génesis de ese cuento fue en un taller de guión que llevé con una cineasta argentina en Costa Rica. Y el ejercicio era, porque era un ejercicio como para pues, activar, digamos, la parte de la acción narrativa, era hacer una observación de un personaje y pues escribir como una escaleta de una historia. Y por ese tiempo uno de mis hermanos estaba internado en un hospital y pues pasaba muchas horas ahí, él, bueno, yo también como lo iba a acompañar, y había un personaje que está basado como la base de ese personaje, pues es de la vida real, que estaba internado junto a mi hermano en el hospital, y empezó como una idea para un guión cinematográfico, pero después evolucionó al cuento. Y entonces, bueno, la idea, el cascarón del personaje salió de ahí, ¿verdad? Pero obviamente luego la parte que yo te decía que me gusta explorar es cómo se construyó desde antes, digamos, qué insumos tuvo desde su infancia, etc. Me gusta como, aunque no lo ponga tal vez explícitamente, pero me gusta crear eso antes, ¿verdad? Hacer como un esquema. No soy muy ordenado para escribir, la verdad, no tengo mucha disciplina, pero sí me gusta tener ese esquema de personaje para que después salga muy natural, como las cosas que hace o dice, salga ahí. Pues, no. Entonces, en ese caso, por ejemplo, salió de ahí, y sí, y mucho tiene que ver con cosas que he escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer cuento, que hay un personaje que sale gritando que no soy brechtiano. Esa es una historia que alguien me había contado, de que había escuchado a alguien correr por la calle gritando eso. Entonces es como, ¿verdad? Te imaginas en qué contexto alguien sale a la calle gritando que no es brechtiano, pero me pareció súper curioso, y también como ayudar a atrapar un poco al lector, que también por ahí pasa. La idea del libro era también pues apuntalar mejor la parte de técnica narrativa de mi persona como escritor, ¿verdad? Crecimiento ya a nivel profesional, y usar ese tipo de técnicas de atrapar, punto de giro, etc. ¿Cómo es tu proceso a la hora de sentarte a escribir? Es un desastre, pero yo realmente me pasa mucho que me despierto en la noche con alguna idea, o me sueño algo, entonces, bueno, claro que es mi pareja, ya sabe que a veces me despierto, y antes tenía como servilletas, tenía apuntes por todo lado, papeles,
Bueno, ahora empecé a usar como las notas del celular, entonces uso eso, pero a veces me despierto en la noche con una idea y pues la escribo ahí. Y a veces de una frase, de ahí pues empieza como a surgir el germen de una historia más grande. Sí trato, aunque no soy disciplinado, pero trato de por lo menos todos los días, aunque sea escribir algo, una línea o algo, como para no perder el ritmo. Pero no me esfuerzo ni pongo como... Sí, tu horario. No tengo horario, aunque mucha gente lo recomienda, pero... yo tampoco creo eso. No, realmente no creo que yo funcione así, sino como cuando la musa quiere. Este libro es un libro de 7 relatos. En el momento en el que lo escribiste, digamos, ¿qué estaba sucediendo? Ok, tenemos tiempo, sí. Bueno, en realidad el libro pues ocurrió a lo largo de varios años, ¿verdad? Por ejemplo, el último cuento creo que estuvo listo por ahí del 2015 más o menos, en un primer borrador, ¿verdad? Estamos hablando de hace 7 años. Después de que ese estuvo listo, creo que ya fue cuando tuve la idea de no necesitamos los subtítulos y se me ocurrió como esta parte que te decía de la estructura narrativa más formal, o más bien la idea formal de esto de los encuentros y desencuentros. Y pues sí, pasaron muchas cosas en cada momento, como en cada relato. Por ejemplo, con el de Montreal, estuve viviendo en Montreal un tiempo, entonces un episodio como emocional muy extraño porque estaba viviendo en un lugar que me encantaba, pero al mismo tiempo también era pues una etapa muy solitaria para mí personalmente. Y entonces había como una contradicción muy grande que creo que por ahí está plasmada también. Y bueno, en el cuento que sigue también este tema familiar que te comentaba. Sí, creo que estaba pasando también que sentía como, bueno, ya quiero publicar otra cosa, ¿verdad? O sea, y de repente había publicado el primer libro en el 2012 y decía, pero bueno, que ya está, voy a empezar a trabajar en el otro y ya casi va a salir, y en ese ya casi pasaron 7, 8 años o así. Entonces, por eso te decía, la parte de la disciplina no es... Pero entonces estaba como, creo que pasaba mucho eso de estar a medias entre la parte de una persona como un profesional con trabajo de 8 a 5 versus el artista que quiere como mostrar más sus cosas y incorporar el tiempo para hacer el tiempo, todo eso. Yo creo que eso es una cosa en la que estamos todo el tiempo yendo y viniendo, ¿no? Hay que comer y pagar el alquiler, pero tu espíritu, tu necesidad casi que se vuelve física de escribir. No necesitamos los subtítulos, leer un momento. No me gusta describir a la gente, nunca les hago justicia. Incluso el abuelo estaría de acuerdo con esa afirmación. De ella, por ejemplo, me sale decir que sin ser rubia no llega morena y que sin ser morena no llega rubia. No, simplemente no se me da. Prefiero extenderme sobre los pequeños detalles en apariencia ridículos, banales si se quiere, pero que pueden otorgar al delicado observador una valiosa manera de la psique de X o Y persona. Tenés una ausencia de descripción, sin embargo, se puede imaginar todo, o sea, es como, no es un autor que te empiece a contar, la silla tenía un recoveco, el color de la madera triste, me llenaba de angustia, ¿verdad? No se va a esos detalles, sin embargo, conforme va avanzando el relato, vas construyendo la habitación donde ese personaje tan específico y particular podría estar. En eso me recordás a gente que tiene maestría en eso, porque aquí está también. Y es rico que tu imaginación por sí sola, casi sin trabajo, empiece a crearte un espacio donde tú estás ahí con él y sentís casi como que estás ocupando una silla a la par de él o de ella. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Es un estilo muy tuyo? ¿Sí es algo que te
Sí, sí, de hecho, desde el primer libro me decían eso, como, y la parte, y la descripción física, ¿por qué no? Pero no me interesa, la verdad, como detenerme en eso mucho. A veces puede ser que esté, pero como te decía, a mí me gusta mucho explorar desde la verdad psicológica. Entonces, no sé si eso es algo que existe, pero me gusta llamarlo así como, cómo es que esta persona ve las cosas. Entonces yo siento que a través de eso nos podemos ver un montón del mundo de ese personaje, ¿verdad? Como ese personaje después habla sobre él mismo y dice que es un gourmet de las particularidades humanas, y yo siento que ahí no hace falta como tener como esa descripción física. eh, Siento que tal vez quizás en una novela o algo así quizás sea más importante de repente, no lo sé, como la estructura formal, pero como a mí me gusta explorar más eso, siento que se pueden encontrar muchas cosas, o sea, es algo de donde se puede explotar demasiado para a la hora de llegar a que el personaje pues tenga su clímax en la historia o lo que sea que vaya a suceder. Me parece mucho más rico explorarlo desde esa parte. Compay, o la redundancia sonora, y es un relato lleno de música, ¿verdad? Está muy presente, y en general el libro tiene mucha música por ahí. Casi que habría que hacer luego extraer exactamente, sí. Guión, ¿verdad? Se pronuncia. Guión. Cerró la puerta evitando mirar hacia el pasillo por donde Abigail se le había escurrido. Se acercó a la ventana, pero la vista del balcón ahora le hería los ojos. Se le había arruinado sin esperanzas de ser reparada. Bajó la mirada buscando el piso, al mismo tiempo que Compay cantaba con cierto rencor. No me fío más de las mujeres y no me fío más. Ya lo dijiste, mon amor, repitió él tontamente. Es puro cuento, eso es puro son, porque las mujeres, caramba, las llevo en el corazón. Oh cabrón, dijo John, en un español que consideró necesario. Tú sí que me conoces. Luego, sintiendo el peso de 15 largos días, se hundió boca abajo en la cama, esperando, deseando casi, que el recuerdo de Abigail se lo tragaran por siempre las almohadas. Este cuento, este relato, te hace un viaje en tiempo-espacio, estás yendo, viviendo momentos en los que te sentís como perdida y encontrada, y como que es un poco también lo que le pasa a los personajes, ¿no? Hay un juego ahí muy rico, una construcción. Claro, como te decía, este es el primer cuento que escribí para este libro y fue cuando comencé un poco a explorar más diferentes estructuras, como, ¿verdad? Esa era la idea, como quebrar la estructura tradicional de la narrativa, de la historia en este momento, y tienen mucho de elementos cinematográficos, ¿verdad? Como el flashback o el flash forward, etc. Los puntos de giro, y me pareció muy interesante porque bueno, quería retarme, ¿verdad? Obviamente primero, como hacer algo fuera de lo que ya había hecho, pero también me pareció muy interesante para la historia en sí, porque, bueno, ya lo dije antes, es un triángulo, medio triángulo amoroso, aunque hay gente que no sabe que está involucrada en eso hasta el final, pero también hay una cuestión como un triángulo geográfico que entra en juego. Y lo que decía antes, ¿verdad? De cómo eso, cada quien, eso le puede cambiar la forma de la perspectiva de ver las cosas. Incluso como Abigail dice que en algún momento es una chica joven, y Abigail dice en un momento cuando siente que está muy abrumada, ella dice que la vida es una cama mal hecha, algo así. Yo debería saber por qué lo escribí, pero algo así es que la vida es una cama mal hecha. Y entonces a mí me parece muy interesante como un personaje puede usar algo así para describir qué es la vida. Siempre suceden alrededor de las 6 de la tarde, cuando ambos vamos al salón donde se encuentra el televisor comunal del pasillo para ver las noticias vespertinas. Sí, yo las sigo, no siempre, pero las sigo.
debe ser esa manía de querer saber qué pasa con el mundo cuando se tiene menos oportunidad de cambiarlo. En tus relatos hay crítica social, hay crítica, hay política, hay posturas, digamos, se pueden leer por ahí. Vos como autor, ¿qué te interesa? O sea, ¿qué temas son los que te siguen moviendo y que lograste desarrollar aquí como autor, como persona? Claro. Bueno, en esa parte siempre me ha gustado, tal vez estaba más presente en el primer libro, como la parte de crítica. Sin embargo, aquí obviamente las historias son más de corte psicológico, emocional, pero de nuevo creo que eso siempre nos va a afectar, como la exposición a la política, etcétera. A mí me gusta mucho contar desde lo marginal, porque siempre me ha parecido muy interesante. Yo mismo, bueno, soy una persona pues, de una familia pobre, de área rural, que tuvo ciertas oportunidades en la vida, pero siempre estuvo muy de cerca esta parte de la marginalidad, ¿verdad? Como pues la pobreza, la ruralidad, las mujeres agredidas, las comunidades abandonadas por la política. Entonces eso es un tema que a mí, bueno, en la vida me acompaña, pero también siento que hay mucho para contar desde ahí, desde, por ejemplo, este personaje, que es un personaje que tiene la suerte de tener la seguridad social, pero si no fuera por eso estaría en la calle muriéndose, y también un poco como la crítica, la forma en como las instituciones hablo políticas, sociales, económicas, afectan también de cierta forma, ¿verdad? O sea, es algo que nos afecta a todos, aunque no nos demos cuenta, pero está ahí. Es muy curioso, pero la forma de ver el mundo es muy diferente de alguien que vive en Costa Rica, alguien que vive en España, y no solo es algo geográfico, es también la forma en la historia, la historia de la política, lo que haya pasado en el país. El ingreso per cápita suena como muy allá, ¿verdad? Muy abstracto, pero es algo que nos afecta. El poder adquisitivo, esas cosas nos permean a todos y todas. Entonces, para mí eso siempre va a estar muy presente, y ahí ¿verdad? Está, por supuesto, como esa crítica a cómo hay un sistema que, por ejemplo, en este cuento hay un sistema que romantiza la pobreza, por ejemplo. Y algo que para mí personalmente no debería ser, pero más allá de eso, de mí como autor, el personaje está hablando de eso, de cómo tendemos a romantizar la pobreza, a decir, qué lindo ese señor que hace Uber Eats, tiene 80 años y anda repartiendo comida bajo la lluvia, qué carga, ¿verdad? Pero en realidad lo que estamos haciendo es romantizando algo que no debería suceder. Es una persona ya que debería tener asistencia del Estado. Entonces, ya me volví político, Es que eso era, justamente porque puedes leerlo en sus personajes, se ve posturas, no en todos, porque si no también sería como, bueno. Sí, sería panfleto. Pero donde puedes encontrar, sí, eso también está, no son relatos que tengan una, ¿cómo se llama esto? El cuento que normalmente tiene una moraleja, ¿verdad? No, realmente estás leyendo historia, estás como entrando en un momento de su vida, y no es que los personajes lleguen aquí, sino que vos estás como entrando en su situación, en su momento, y vuelves a salir cuando acaba el relato, pero ellos seguirán, da esa sensación. Y entonces por eso es bonito ver algunos de estos con una posición que está enmarcada en un contexto social, político, económico. ¿A vos qué te sigue fascinando? ¿Qué te sigue conmoviendo? Bueno, yo siento, qué buena pregunta. Yo siento que justamente hay un poco de esa crítica a la apatía en este cuento del elogio de María Antonieta de las Nieves. Es un poco esa crítica a la empatía, ¿verdad? Como el epígrafe que seleccioné, que dice, que en estos tiempos, ¿cómo es que dice? Bueno, sí. Eso no lo escribí yo, entonces me vale que se me olvide. Es una nueva moda que han inventado, eso de aburrirse.
en otros tiempos nadie se aburría. Es de Almas Muertas de Gogol, y me parece súper increíble porque además ese libro fue escrito en Almas Muertas, creo que fue escrito en el 1800 algo, ¿verdad? Y ya estábamos hablando del tedio y el aburrimiento cuando ni siquiera soñábamos con tener internet. Bueno, entonces a mí me parece que es o sea, yo siempre también a algunos alumnos que he tenido les he dicho, uno como artista tiene que dejarse fascinar por todo, salir a la calle, ver las caras de la gente, oír las conversaciones, no es chismosear, pero sí oír las conversaciones, por probar cosas nuevas, etcétera, conocer nuevos lugares si es posible. Yo siento que es muy curioso porque desde todos que hace 30, 40, 50 años hay gente hablando de que estamos en crisis, ¿no? Siempre hay una crisis. Siempre hay una crisis y siempre hay pérdida de valores, ¿verdad? Entonces, ahora otra vez estamos en crisis, parece. Tenemos una crisis porque la gente está hiperconectada, la parte tecnológica, tenemos la crisis climática, tuvimos una pandemia mundial y aún así aquí estamos, ¿no? Y eso es a mí me parece muy interesante cómo podemos seguir construyendo aún así como seres humanos. A veces es muy complejo, es como muy, somos capaces de, bueno, tener guerras y matanzas, pero también gente que está haciendo arte bellísimo y cosas increíbles. Entonces somos seres muy contradictorios. Y ahí en la contradicción está la riqueza, creo yo, como artista, para nutrirse de ahí, de esas contradicciones. Muchos personajes en el libro, de hecho, tienen esas contradicciones, como una chica que quiere seguir conectando con alguien que le vivió en el pasado, ¿verdad? Por tratar de agarrar un poco de ese pasado, y uno dice, tal vez, o sea, es que no deberías estar hablando, la verdad, quizás en la vida real pensamos, pero esa contradicción es la que la hace a ella ser persona.